¿Cómo entendemos un fenómeno que lo que es noticia es esta cantidad de gente lamentablemente abalanzada sobre la frontera desde Marruecos, que termina después con cadáveres en el mar, con gente que es asilada, después expulsada, y una situación que desde España preocupa muchísimo a la comunidad europea? Sí, bueno, tocaste varios temas muy importantes con respecto a lo que está ocurriendo al día de hoy. Primero hay que situar qué es Ceuta, principalmente para los oyentes, en el caso que no estén familiarizados con el acontecimiento y principalmente de dónde se ubica Ceuta. Es un enclave español que se encuentra en el continente africano. Tiene fronteras con Marruecos y además con España. Pero que a lo que acaba de ocurrir en estos días fue de conmoción mundial y principalmente todos los medios de comunicación. Lo que se ha planteado es una ola migratoria por parte de la población marroquí en territorio de Ceuta, que, como acabo de hacer referencia, es territorio español. Por eso hay que hacer una diferenciación, como acabaste de decir, el concepto de migración o una crisis humanitaria o varios conceptos que comúnmente se utilizan en los medios de comunicación, pero no son tan precisos desde el punto de vista académico o desde la concepción del derecho internacional público. Lo que estamos en presencia no es de una crisis migratoria, ni tampoco estamos en presencia de una ola migratoria, sino estamos en presencia de un concepto que se le conoce como una guerra híbrida, uno de los elementos de la concepción de la guerra híbrida, que es por parte de un Estado, en este caso el Reino de Marruecos, utiliza su propia población para intentar plantar una protección, un reclamo de soberanía en el propio territorio de Ceuta, que pertenece al Estado español. Por eso no estamos haciendo referencia al concepto de crisis humanitaria. Eso sería concebido si este flujo migratorio que posteriormente una cierta cantidad de personas generaría una crisis migratoria, llevaría a otros procedimientos legales como son el asilo, el estatus de refugiado, asilado político o asilado diplomático. Por eso no estamos en presencia de una crisis migratoria actualmente, sino frente a un ataque a la seguridad y principalmente a la integridad territorial y la soberanía del Estado español. Porque ha utilizado el gobierno marroquí sus propios ciudadanos para intentar demostrar o reclamar la posesión del territorio de Ceuta, que ellos reconocen como una reivindicación a su soberanía, planteando lo que se conoce como el Gran Marruecos, que no solamente es la toma de posesión del territorio de Ceuta, sino de otras regiones circundantes al Estado de Marruecos. Y que lo reclaman para sí. Exacto, ese es el principal problema. Por eso no estamos frente a una crisis migratoria como puede ser el caso de Venezuela, el caso de Ucrania por la guerra entre Rusia y Ucrania, el caso de Siria, año 2015, flujo migratorio de casi 8 millones de sirios. ¿Por qué? Pues estamos en presencia de situaciones políticas, sociales y geopolíticas completamente distintas. En esos casos que acabo de mencionar previamente, no estábamos en presencia de que un Estado quería reivindicar la soberanía o la colonización de un territorio por la utilización de sus migrantes o de sus propios ciudadanos, sino que producto de una situación interna de múltiples características, la propia población decidió migrar hacia otro territorio en búsqueda de mejores estatus de vida. Ahora, un pequeño paréntesis ahí, Raúl. ¿Por qué se produce de manera masiva y al mismo tiempo? ¿Tiene que ver esto con una supuesta noticia o fake news en redes sociales de que la frontera se había abierto por parte de España o por qué fue? Bueno, en realidad es al revés. Primero, hay que tocar varios temas. Lo que acabas de mencionar son muy importantes. Primero, el tema de la utilización de fake news. ¿Qué son las fake news y por qué se utilizan? Segundo, ¿por qué en este momento? Y tercero, el tema de la apertura de fronteras. Con primer punto, el tema de la fake news. Fake news, como bien hago referencia, además de este flujo migratorio, o como bien hacía referencia el mal concepto de este flujo migratorio, es porque lo que utiliza el gobierno de Marruecos es utilizar esta fake news, como bien hace referencia, que es una noticia que no es verídica, en el cual implanta en los medios de comunicación y a nivel internacional de que Marruecos fue el que abrió las fronteras para que sus propios ciudadanos puedan fluir de carácter pleno y no tengan ningún tipo de restricción ni de sus fuerzas armadas ni sus fuerzas de seguridad para que invadan otro territorio de carácter ilegal. Eso lleva justamente al punto número 2 con respecto a lo que es la seguridad y la defensa del propio Estado de España
y por consiguiente la utilización de la represalia y, por supuesto, la mitigación de este flujo migratorio por parte de las fuerzas de España, principalmente de la Guardia Nacional y posteriormente del Ejército, que se llevó por medio de una decisión de Pedro Sánchez la utilización ya del Ejército, considerando una situación de crisis o de urgencia o de seguridad nacional, porque estamos en presencia de flujos migratorios más de miles de personas, sí, que eso va a llevar no solamente a la muerte, o ha llevado a la muerte de varios marroquíes en el propio Mediterráneo. Pero digo, ¿por qué pasó? ¿Por qué esa avalancha? Bien, y eso lleva justamente a la segunda parte de la respuesta. ¿Por qué ocurre? Primero, como bien hacía referencia, el intento de invasión por parte de Marruecos. Segundo, la utilización de sus propios ciudadanos. Y tercero, y no menos importante, es que días previos el propio presidente o jefe de Estado de España se reunió con el presidente de Argelia, algo que no ha trascendido en los medios de comunicación, pero que es muy importante desde el punto de vista geopolítico y de relaciones internacionales. ¿Qué ocurre en esta triple entendimiento, podríamos decir, o de actores involucrados? Tenemos por un lado a España, por otro lado a Marruecos y por otro lado a Argelia. ¿Por qué hago referencia a esta reunión bilateral entre España y Argelia? Porque Argelia y Marruecos son enemigos desde el punto de vista de la geopolítica, de los recursos naturales y las disputas territoriales que tienen ambos estados. Y que España haya afianzado las relaciones con Argelia le disputa la hegemonía territorial de África a Marruecos. Además, hay que sumar que Pedro Sánchez se ha opuesto a todas las directrices y las decisiones políticas en materia de política exterior de sus socios estratégicos y principalmente de Europa y de la OTAN principalmente. Porque este problema que acabamos de ver en estos días, que es el flujo migratorio, o más llamado flujo migratorio de los marroquíes en España, ha generado una situación de crisis y de seguridad nacional a los países que pertenecen a la zona Schengen y a los países que pertenecen a la OTAN. Por ese motivo ha generado una conmoción a nivel internacional por parte de gobiernos como Noruega, gobiernos como Giorgia Meloni, que ha planteado... Lo que no entiendo, Raúl, es ¿cuál es el disparador que provoca este fenómeno que hemos visto en estos días? Bueno, en primer medida, son una multiplicidad de elementos, no hay uno solo. El primero, el más reciente, sería la reunión bilateral entre España y Argelia, como una referencia. Eso generó a que Marruecos tome estas decisiones, porque eso es de larga data, esta rivalidad entre ambos países, pero se acrecentó más con la reunión y el afianzamiento de las relaciones diplomáticas. Ese fue el primer disparador de hace varios días, y esa fue la consecuencia de que Marruecos tuviera otra política exterior, en este caso, que no es concebido desde el punto de vista ni diplomático ni militar, sino la utilización de sus propios ciudadanos para intentar reivindicar ese territorio como hago referencia. Pero esto también hay que retrocederse, por eso... Pero digo, ¿es un mensaje o un contexto de que surge desde el propio gobierno para que los marroquíes entiendan que tienen que avanzar de alguna manera en ir a un territorio que de alguna forma les pertenece o que pretenden reivindicar? Exacto, ese es el principal problema. El propio gobierno, y por medio de sus propios medios de comunicación, ha fomentado eso, que sus propios ciudadanos tienen la libertad de poder salir de su país y dirigirse a Ceuta. Aún sabiendo que es suicida hacerlo. Exacto. Eso lamentablemente es un mensaje que se ha utilizado no ahora con el actual rey de Marruecos, sino desde hace 50 años. Esto es un problema que viene de la disputa territorial de Marruecos y España por diversos territorios, principalmente por Ceuta y Melilla, que ha llevado en el lapso de estos 50 años que Marruecos haya tomado diversas medidas de política exterior que al día de hoy han llevado a este flujo migratorio. Claro, digamos, está claro que no es la primera vez que intentan una cantidad de gente cruzarse, pero siempre fue en menor cantidad, con un montón de fracasos, con otros que lograron cruzar y asentarse de alguna manera, ilegal o legalmente, pero nunca se había visto en masa de esta manera. Sí, de esta magnitud no, es la primera vez, pero sí hay casos recientes que se pueden observar. Hace 5 años se produjo el mismo acontecimiento con menor cantidad de personas que intentaron violar las fronteras justamente españolas y principalmente en Ceuta y Melilla. Previamente, estamos hablando de hace 10 años también, otro acontecimiento importante de esta magnitud. Debemos retrocedernos muchos años previamente, año 85 o 89 también se produce otros flujos migratorios y así sucesivamente. Y puede haber pasado ¿qué crees vos? Digo, que el gobierno tal vez los empujó más, los convenció más,
no se los incentivó aún sabiendo las condiciones en que lo hacían. Sí, en este caso sí, porque es sin precedente. Nunca habíamos estado en presencia de esta gran cantidad de flujo migratorio, porque ha llevado también a demostrar no solamente la peligrosidad de esta medida por parte del gobierno, porque Claro. está concebiendo de que sus propios ciudadanos no tienen ningún tipo de importancia para el propio gobierno, y también puede demostrar las condiciones precarias que actualmente tiene internas Marruecos, a pesar de que a nivel internacional plantea que es un país próspero, que es una monarquía que se centra principalmente en los derechos y deberes de los propios ciudadanos, la satisfacción de las necesidades básicas, derechos civiles y políticos que Sí, no sí, existen. sí. Raúl, y bueno, brevemente nos tenemos que Sí, ir del por programa, supuesto. pero la segunda parte del planteo era la repercusión en la Comunidad Europea, en la Unión Europea. ¿Está preocupada o no con esta militarización que ha hecho Sánchez de la frontera? En un momento, más tarde o más temprano, se van a devolver, entre comillas, los marroquíes y todo va a ser como está. Bueno, son dos temas muy importantes. Primero, las repercusiones y la política doméstica que están tomando los estados de la Unión Europea y principalmente de la zona Schengen. Hay que recordar que cuál es la finalidad que tiene estas poblaciones de carácter particular a pesar de la política exterior que está tomando Marruecos, sino que los propios marroquíes accedan a un parte de un estado que pertenece a la Unión Europea, pero que además ese estado de la Unión Europea también es parte de lo que se conoce como la zona Schengen, que es un espacio confluido por varios estados que le permiten la libre circulación de personas dentro del Estado europeo, que eso también repercute en los Estados miembros de la Unión Europea porque es una crisis que atenta contra la seguridad y la integridad territorial de los estados. Sí. No es solamente por la mera el concepto de humanitario, una política humanitaria a la hora de receptar migrantes, sino que atentan contra la propia seguridad, contra la infraestructura de los estados, claro. de carácter, porque estamos haciendo referencia... Hay alrededor de 80.000 habitantes sí, y de pronto llegan 50.000. Exacto, somos flujos migratorios de 10.000, 20.000 personas por día que no tiene capacidad, ni infraestructura, ni capacidad presupuestaria, ni tampoco la seguridad. Porque también hay que recordar que esa zona, lo que se conoce como el Sahel, pero ya vamos a una cuestión más de geopolítica, estamos en presencia de grupos terroristas, de narcotráfico, de crimen organizado, y que además estamos en presencia de que todos esos ciudadanos no estamos conscientes de que realmente son personas íntegras, que no tienen ningún tipo de prontuario, ni tampoco lazos con el terrorismo, con narcotráfico o con crimen organizado, que también van a atentar contra los países miembros de la Unión Europea. Por eso, posteriormente de este acontecimiento, varios líderes de la Unión Europea llamaron justamente a un entendimiento por parte de la política exterior, de la diplomacia española, de que tome cartas en el asunto, porque si no va a repercutir en toda Europa. Ahí estamos entonces. Bueno, qué complejo el fenómeno que tuvimos esta semana en la historia y en las relaciones entre los países. Queríamos aclararlo. Gracias, Raúl. Bueno, como siempre. Muchas gracias, Gustavo. Saludos para vos y para toda la audiencia. Raúl Núñez con nosotros. Y si a las chicas, envíanos tu WhatsApp o mensaje de texto al 155 87 640. Ratón.